¿Qué tal? Buenas noches, México. Buenos días, Argentina. No, ¿verdad? Argentina otra vez, como siempre presente. ¿Y por qué ya hablamos de Argentina al principio? Pues por tu culpa, y por tu culpa. Okay. Bueno, ¿por qué salió? Sí, pues no te acuerdas que se equivocó con los horarios, los usos horarios. Bueno, hoy nos toca hablar, hoy vamos a hablar, como les habíamos dicho la vez pasada, de la educación de los profesores, y porque nosotros tres coincidimos en ser profesores. Ahorita vamos a entrar. ¿Tienes saludos mientras? A Ruth siempre. A Ruth siempre. A Ruth, Y a Diana, que se Diana Murrieta. A Diana Murrieta, que Sí, se sí. inscribió. Va bien el podcast, o sea, de repente subió, y está jalando a los otros, entonces, o sea, está padre. Creo que va bien y creo que le está gustando, ¿no? A la gente. Creo que le está interesando. Por lo menos a los 26 que tenemos le sigue gustando. O sea, los 26 siguen siendo fieles. Diana, Ruth, Narda, y y está Narda. Camila también, Camila se escucha. Jocelyn. Ay, pura dama. mi brother. También. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de los maestros. A ver, yo quiero empezar con ¿por qué decidieron ser maestros? Y ahorita nos vamos a lo demás. Pero a mí se me hace algo muy importante porque no nos pusimos de acuerdo. Simplemente, pues coincidimos. Creo que el primero que empezó fui yo. Yo empecé en el año 94. Sí, yo tenía 22 años cuando fui profesor. Traía el cabello largo. Me siento en el escritorio y pensaron que lo estaba cotorreando mis alumnos. Porque pues, yo les llevo 2 años, 2 o 3 años, claro. Entonces pensaron que yo lo estaba cotorreando y no, yo soy el maestro. Y esa fue la primera vez que empecé. ¿Y por qué decidí ser maestro? Porque un profesor en la escuela, del que vamos a hablar más al rato, nos recomendó que fuéramos profesores para que siempre estuviéramos a la vanguardia, ¿no? O sea, eso te iba a obligar a estudiar. Entonces, si no querías pasar, no de moda, pero sí que te quedaras sin el conocimiento fresco de la materia o de lo que tú habías estudiado, por eso nos recomendó ser maestros. Y casualmente, todos mis amigos, mi bola de amigos de la universidad, que eran 5 más Israel, éramos 6, todos somos maestros o fuimos maestros, Okay. por esa clase que tomamos, ¿sí? ¿Y ustedes por qué fueron maestros? ¿Cómo se les dio? Yo empecé hace como 15 años, más o menos, y fue por churro. Me invitó un amigo a dar una conferencia sobre foto a los alumnos de diseño. Y les gustó, y le gustó a él, y pues que me dice, oye, ¿gustas dar clases acá? ¿El diseño en dónde? ¿Qué escuela? En la universidad, en el Instituto Alba Edison. ¿Cómo? Yo también di clase. Por aquí. Sí. Ya existe, creo que el Alba Edison. Sí, ¿No es universidad. Sí, ya. Ya es universidad. Ay, Ya compró varios edificios. Sí, ya. Tiene varios. Ahí por el Christus Muguerza, ahí tiene un edificio. Y creo que es el de diseño. Creo que sí. Ahí el de las 7. Ok, ya, ajá. Las 7 y las Sí, 9. y ya pues ahí pues empecé con eso, y luego que me invita otro cuate en la Inter, que estaba allá en el Paseo Tabo, Ajá. y ya, de ahí. ¿Y tú? Yo nunca pensé ser maestro. Ujú. Yo siempre creí que iba a trabajar en un hospital o dando consulta, pero en el hospital que estaba me pidieron que le diera clase de epidemia a los de UAP y UPAED. Entonces, pues, daba clases, todo mi trabajo más mis clases, y entonces un día me dijeron que me iban a pagar de la UPAED. Yo no esperaba que me pagaran. Fui a la universidad, a la UPAED, me presentaron a la que iba a ser mi coordinadora, y me pidieron mi currículum, lo entregué y me dijeron, venga. Entonces era mi momento para cambiarme del hospital, para ya retirarme tantito de lo que hacía, y entonces me dediqué a dar clases, pero a mí me contrataron por mi conocimiento, ¿sí? Por toda la cara experiencia bonita, que pues no. Cara bonita, claro que sí, además de mi
buena forma de decir las cosas, y contrataron por la experiencia. Y aparte porque yo decía, para ser maestro... Pero entonces, ¿por tu conocimiento o por tu experiencia? Por mi experiencia a nivel experiencia. hospital y sistemas de salud. Okay. Y aparte por la relación que afortunadamente siempre he tenido en diferentes áreas, de hospitales del Estado, públicos, privados, he podido hacer más cosas referente a las necesidades que tiene la universidad para lo que yo hago en este momento, que es la coordinación además de las clases. Okay. Pero fue fortuito y tuve que aprender, poco a poco lo sigo haciendo, técnicas de enseñanza, porque no es nada más pararte y dar una clase. Sí, ¿no? Debe haber una metodología para poderlo expresar mejor. Entonces, ¿cuántos años tienes dando clase? Yo voy desde el 2014, más o menos. 6 años. 6 años, yo llevo muy poco. ¿Tú 15? Yo 15, 16. Yo 24. Otro poquito y ya te jubilas. Sí, no manches. Primero hablamos del maestro chistoso. Dinos tú, el maestro chistoso que tú te acuerdes. No influyó, el maestro chistoso no influyó, pero sí de alguna forma te generaba tanto gusto verlo que entrabas a su clase porque te la provocaba amena, era gracioso, era buen maestro para dar la clase. Ok. Pues yo sí tuve chistosos varios, pero yo creo que el más fue en la uni. A mí me chocan las matemáticas, no me gustan, pero este cuate nos daba matemáticas no sé qué, y llegaba y contaba chistes, pero era muy bueno. El profesor Gustavo de la Peña Pirrón, era un tipo, era un rockerote, media como 1,95, era así, pero era chistosísimo. Ajá. Pero dentro de esos chistes, como que nos enseñaba algo. Entonces, entraba y chiste, y ya, ok, pues hoy les voy a contar y jajaja. Y empezaba ya con la cuestión académica, ¿sí? Ese yo creo que fue. Y otro, él me daba ventas. Y él se apellidaba Placeres. ¿Sí? Él era, creo que, economista, no sé qué era, y decía algo, dice, qué bueno que no fui doctor, ginecólogo, porque imagínate, voy con el doctor Placeres. Entonces yo creo que esos dos, porque hacían esa clase, y nos ponían muchos ejemplos reales. Llegaban, es que hoy con un cliente hice esto, y nos aterrizaba ya con el concepto de ese día. Ajá. Y eso yo creo que sí me marcó, porque eso es lo que yo hago hoy. Okay. Saco ejemplos de lo que yo viví y los comparto con el tema que se va a ver. Okay. Yo chistoso me acuerdo del Huehuenche, desde la secundaria. Nunca me dio. Para mí era un tipo muy gracioso, que nos daba matemáticas. En la secundaria. En la secundaria. Siempre llegaba de buena, era un tipo gordo, bonachón, le gustaba enseñar y procuraba hacer amena la clase, porque era matemáticas para secundaria, escuela pública, pues muy cabrón, la verdad. Entonces yo tengo un buen recuerdo de él como maestro gracioso. Durante la carrera, pues mis maestros eran exigentes, vaya, no era tan fácil poder, se cuidaba mucho el maestro, el alumno, etcétera. Pero, pues más que fueran chistosos, yo me burlaba. Había un maestro que decía, nos dictaba todo el tiempo. Y siempre hablaba de algo que son antígenos, pero lo cantaba. Entonces decía, son buenos antígenos. Como misa. Como misa. Y para mí era muy gracioso. De ahí alguno chistoso que yo me acuerde como tal, el Huehuenche nada más. ¿Tú? Pues yo no tuve maestros chistosos. O sea, sí que llegaran contando chistes o que su clase fuera chistosa. Ajá. No, tuve un maestro maestro de canto en primaria, pero él no era chistoso, él era muy serio. Pero nos enseñó una canción que era Churrín, Churrín, Churrín. Y los de mi generación se han de acordar. Y pero nos daba mucha risa, pero él no lo hacía chistoso, o sea, sí era su canción,
Y así, churrín, 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 los de la banda, y no sé qué. Entonces se le quedó el apodo de churrín, churrín, y nos reíamos en su clase. Okay. Pero no porque él fuera chistoso, él era súper exigente, y nos veía que nos reíamos y nos regañaba. Y había otro maestro, que no voy a decir su nombre por respeto, y creo que está en paz descanse. Creo que sí. Que Dios tenga en En su su gloria. Amén. Pero tenía una manera muy peculiar de regañarnos. Ajá. Entonces, y el señor era un personaje, digamos en primero y secundaria, era chaparrito, medio peloncito, y ¿te acuerdan de los lentes de fondo de botella que ya no he visto que usa la gente, pero antes eran verdes? Ajá. ¿No? Esos lentes. Y entonces, cuando alguien de nosotros hacía algo mal, él era como muy nervioso, ¿no? Y siempre estaba Daba así. matemáticas. Daba matemáticas. ¿Te acuerdas, amigo? Sí, Y decía, sí, creo que sí. individuo, sujeto, Dibujaba. entonces creo que sí dibujaba. Y el sujeto, individuo, no sé qué, así te señalaba, pero te sacaba como Se Adela enojaba. Micha, un chorro de sinónimos, y se enojaba. Y tenía un amigo, bueno, tengo más amigos, pero uno de ellos lo estaba regañando, y estaba así. Y cuando volteé y ve el dedo del profesor acá, en su cara así, una risa, y todos nos reímos, el maestro creo que salió llorando, ¿no? Pero no era chistoso, sino... No era chistoso, pero su manera nos daba mucha risa, Sí. ¿no? Pero él no era chistoso. Era un buen hombre, Sí, muy pero era bueno. un maestro a la antigua. Bastante, Un hombre hecho a la antigua. mucho. Yo no me acuerdo. Sí, siempre llegaba bien trajeadito, Sí, sus lentes de botella, y daba matemáticas y dibujaba súper como bonito. muy normalista, Muy ¿no? normal. Muy así de la normal, del estilo Sí. de la normal, de ese tipo de corte Sí. de profesor. Y era muy exigente, daba bien su clase, Sí. pero su manera era, nos daba risa, ¿no? Y pues de 12 años, 13 años, Claro. inmaduros, ¿no? Pero no chistoso, no Ok. tuve ni en la universidad. Ahora, un maestro que te haya generado molestia por lo que te haya hecho durante la carrera o Pero durante tú la sí tienes vida. una historia larga en ese tema. Tengo una maestra, Resúmela. tampoco voy a decir ni su nombre ni su apodo, porque no se me hace justo, pues. No. Pero, tenía un amigo que en paz descanse también, Amén. un gran amigo, fue de mis mejores amigos en la escuela, Miguel Zainos, te mando un saludo donde estés, y estaba haciendo examen. Güey, los muertos no pueden ver nuestros programas. Ok. Sí, le dan like, ¿cómo no? Sí, pero yo les mando un saludo. Y estábamos en examen rápido, y yo ya había estudiado, era español, Ajá. o sea, no me puede ir mal en español, en matemáticas lo demás sí. Pero yo ya me iba a salir, y era el examen ya final, y me dice Zainos, no, espérate, no te salgas porque, ¿qué tal si me atoro en algo? Y yo, no manches, es español. Pero estábamos hasta atrás y en medio estaba el escritorio. Y dice, no, espérate. Y yo, pues bueno. Y entonces él se tardaba, y yo el fin de semana, mi abuelita o uno de mis tíos llevó un machete que había comprado no sé en qué pueblo, y traía grabado algo que decía, un chivo pega un reparo y en el aire se detuvo. Hay chivos que tienen madre, pero ni madre tuvo. Y que se me ocurre ponerlo con lápiz arriba de mi examen. Según yo, en lenguaje cifrado, donde nada más cambiaba las vocales por números, No. era bien inteligente, Ajá. y que lo pongo. Y yo estaba, y dije, ahorita lo pongo con lápiz para que cuando ya entregue lo borre. Y veo que Zaino se levanta y se va riendo. Y entonces se me olvida, agarro mi examen y me salgo con él y entrego el examen. Pues me reprueban. En tercero de secundaria me reprueba la maestra en español, y por eso ya no pude graduar de secundaria. Pedí mi revisión de examen y todo. Nunca me dieron revisión de examen. La maestra María Eugenia Lara y Amigón Ajá. era mi jefe de grupo. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Pues pues, no vas a pasar. Y yo, ¿pero por qué? Bueno, luego cortamos esto. No. Ella me dijo que no iba a pasar porque había escrito eso, y la maestra pensó que yo le había hecho una referencia con eso. Y dije, no, me dice, seguro que no, ya le expliqué todo, pero no me creyó, y por eso no pasé. Y por eso en la prepa la estudié en la tarde. O sea, hasta eso no me pude graduar. No me pude graduar de tercero de secundaria. Llegué a la prepa, me quedé en la misma escuela, pero solamente de la tarde. Y los 2 años de preparatoria, los 2 primeros me los pasé en la tarde.
Por eso, wow, por eso. O sea, sí te marcó durante otros 2 años más, ¿no? Sí, Sí, afectó. y por eso reprobé química y filosofía. Pero ya No, es yo- más. Híjole, un profesor malo conmigo, ¿no? Es que yo siempre fui como, Lambiscón. sí, como que me adaptaba. Pues esto sí, azul, lo quieres. Pero maestros malos, pues a lo mejor, híjole, es que su nombre no me acuerdo, el de Munra, que era muy No, exigente. pero no era malo. O sea, no era malo contigo, no te hizo nada Sí, malo. no, pero Claro. sí como que sus modos, No. a lo mejor podría decir de él, pero no. Malo que te haya dado en la torre. Sí, Ajá, no, yo nunca tuve. Yo sí tuve en la carrera 1 que entro al segundo año para tomar parasitología y me dice, Cajica. Hombre, tu papá. Genial, tu padre. Un Maestro. gran maestro, un gran médico. Sí, gracias. Cajica, cara, mi amigo Cajica. Cara. Llegamos al final de la carrera, le entrego mi trabajo y me dice, Cajica, ¿verdad? Estás reprobado, cabrón. Yo no aguanto los Cajica. ¿Qué me reprueba, cabrón? Me reprobó de O parásito. sea, pero todo el semestre te mantuvo Todo el semestre me mantuvo contento. mi gran cuate. Mi gran cuate. Cajica. Entonces que voy con mi papá. Y dije, oye, Pinche Cajica. debiste haber apellidado otra cosa, cabrón. Correcto. Y me dijo, le dije, oye, no se vale. Y me dijo mi papá, es el precio. Estudia y tienes que pasar la materia, no te puedes quedar. Entonces me fui a hacer extraordinario. Había como una especie de regularización en medicina en esa época. Entonces me meto con su hermano, no había de otro. Pero el hermano jamás me peló, nunca me peló. Y entonces pasé el examen al final y pasó. ¿Sí? Pero nunca hubo una razón para que este cuate me haya reprobado y me haya hecho perder el tiempo. Y al mismo tiempo, eso fue en el segundo año. Y el primer año, Pero nunca supiste qué bronca traía con tu papá o qué. sí la había, porque mi papá siempre trabajó, mi papá siempre tenía dinero, trabajaba mucho. Desde el primer año él empezó a trabajar, a dar consultas, a hacer cosas, y se tenía un coche. Cuando regresaba de trabajar, porque se iba a los pueblos a dar consulta, pues regresaba a estudiar. Mi papá era muy inteligente, estos eran muy inteligentes, pero por muy macheteros, pero mi papá siempre sacaba mejor que ellos. Entonces mi papá era un tipo grandote, de la época, creo que en su época fue el más alto en Puebla cuando llegó a Puebla, y estos cuates eran chiquitos, ¿sí? Entonces estaban como que frustradones por... Envidia. O sea, nada más- porque el por eso. Cajica parecía que no estudiaba, pero O sea, nada más pues, por eso nunca le nada hizo más nada a tu por papá. eso. No, Ni le bajó a jamás. la novia. No, ni- nunca, pero mi papá era un tipo que era... O sea, era un Patch Adams, inteligente, fregón. Sí, era un tipo que te podía hacer todo, ¿no? Vaya, no creo que sea mi padre, pero así era, ¿sí? Órale. O sea, estudiaba, era muy machetero, pero era el que más fácil podía comprender las cosas por la habilidad que tenía, y los demás estudiaban y estudiaban. Oh, Entonces, pues nos dio en la torre. Y el primer año rápidamente comento, ¿te acuerdas? Que el de laboratorio de biología, yo era amigo de su novia, ¿sí? No voy a decir nombres, pero siempre fuimos amigos, su novia y yo, era mi amiga. Era el de la famosa frase de los amigos de Los- mi novia Son los amigos de mi novia. Ajá. Entonces, nos daban biología, laboratorio, me regañaba, me sacaba, me reprobaba en los exámenes. Y el último día del examen final dije, demonios, estudio, no me puede reprobar. ¿Sí? Si me reprueba, me lo voy a sonar afuera, o sea, no me queda de otra. O sea, yo no puedo ya remediar esto más que como hombre, cabrón. Entregamos el examen, al día siguiente lo presentó y no decía mi nombre. Me brincó en la lista y dije, puta, ya valí gorro. Y dice, bueno, pues reconozco, el único que sacó buena calificación más alta fue Cajica, está pasado. Puta madre. ¿Sí? Pero me hizo la vida muy difícil. O sea, si hay alguien que me haya caído mal, así como este, ¿sí? Y que, no, por respeto, como bien dices, no voy a decir apellido, ¿sí? Era un tipo brillante el maestro este de parasitología, la verdad.
pero pues así me fue. No, man. Sí. Yo nomás estuve con otro maestro, pero yo no sé por qué reprobé con él, la verdad, porque mi equipo pasó, yo no, y en filosofía, no manches. Y luego me lo encuentro jugando básquet por la casa, y hay que me desquito con él, pero ya me había reprobado. Pues sí, ya para qué. Pues sí. Ok, entonces esa es su experiencia con profesores, pues malos, ¿no? Y yo también. Ok, y profesores buenos, o sea, sí, no sé si tengan más de uno. Sí, yo tengo varios que me... Afortunadamente, sí. En lo que piensas. Órale. Yo entré a estudiar a la UPAEP primero, sí. No estaba conscientemente preparado de lo que quería. Y el de anatomía, que siempre llegaba y decía, es fin de semana, voy a hacer una rodilla, me voy a ir de vacaciones a Acapulco y regreso el lunes. Así, era muy seguro de las cosas, sabía mucho y enseñaba muy bonito. Él sí dice su nombre. Ay, no me acuerdo. ¿Sí? Y tuvo buena intención de ayudarme, pero me demostró que yo no estaba preparado. Y eso me pegó en el alma. Hasta incluso mi papá me dijo, estudia, aunque te vayas a extraordinario, estudia, prepárate, saca la materia. Y yo ya no tuve la fuerza para hacerlo en ese momento. Pero yo a ese maestro, en verdad, sí le agradezco que me puso en mi lugar. ¿Sí? De que si yo quería hacer, tenía que verdaderamente dedicarme a eso. ¿Sí? Yo le agradezco mucho. Y luego, en la carrera tuve buenos maestros y hasta la maestría tuve el maestro que ya falleció, el maestro Abel, que era así el papá de la salud pública en México, un hombre ya anciano, que enseñaba con una pasión la salud pública que yo decía, quiero eso. O sea, yo quiero hacerme... ¿Por él fue? No, yo me hice maestro de salud pública por uno que fue mi jefe cuando trabajaba yo en la secretaría. ¿Sí? Y yo dije, este cuate sabe mucho, yo quiero hacerlo de él. Y le tengo mucho respeto. Pero no fue mi maestro. ¿Sí? Sí me dio clase, pero yo lo veía como ese hombre que era el que trabajaba en el sistema de salud y que sabía mucho. Pero mi maestro de la maestría, ¿sí? Ese fue el que empecé yo, sabe los nombres de todos los autores, te puede hacer un planteamiento del problema, te puede explicar desde el punto de vista epidemia, desde el punto de vista de salud pública, médico. Era mi ídolo ese Abel, ¿sí? Y falleció y me dolió. Así de que, yo no esperaba que un maestro me generara esa tristeza de que se tenía que morir porque ya era un hombre grande, pero sí me causó tristeza y para mí fue un parteaguas de yo quiero ser como este. Y aparte era gracioso. Un modelo. Era un modelo, era gracioso, era muy ameno. Maestro, ven que se eches una torta con nosotros. ¿Cómo no, cabrón? Llegaba y se la comía. O sea, no presumía nada. Y él estaba por arriba de todos. O sea, humilde. Era un ser humano completo. Eso es para mí. Y maestro Abel. Pues muchos, pues sí, como que dejaron algo en mí, pero hubo uno en segundo de prepa que nos obligó a leer. Ah, sí. Y gracias a él, claro. Desde los 16 años, 17, yo tuve ese hábito bueno sobre leer, investigar. Yo creo que ese fue el que nos... que nos dejaba leer a los autores mexicanos contemporáneos de la época, ¿te acuerdas? Sí, principalmente novela latinoamericana. A Jorge Ibargüengoitia, a Fuentes, Carlos Fuentes, de los albañiles, ¿cómo se llama? Vicente Leñero. Ajá. Sí, Gibran Jalil Gibran, claro. También era Salvador Gutiérrez. ¿El profesor? Ajá. Sí. Nos daba lectura. Algo así. Redacción. Muy bueno, y yo creo que ese fue. Y a mí Elvia Brito, no sé si se acuerdan de Elvia Brito. Sí, todavía era mi ídolo de Elvia Brito en la prepa. Sí. ¿Ella qué daba? Ella daba historia. No. Yo estaba encantado con ella porque daba la clase. Ella fue la que también como que me dio mucha confianza,
porque nos dejó un trabajo sobre, a mí me tocó sobre la devaluación en el 94, no, sobre la privatización de la banca. Órale. ¿Sí? Y que me dice, vas a decir esto. Ah, bueno, investigué. ¿Nos hacía hablar? Sí, y pues no me salía, porque yo era, o sea, malo para pues investigar y eso. Entonces ella fue confió en mí. Ajá. Y eso me dio esa confianza en mí. Sí. ¿Sí? Y buena. Sí, lo creo. Y también ya falleció. Sí, ya. Yo también no tuve tantos, pues o a lo mejor soy muy exigente, pero tuve un profesor en la carrera que se apellidaba Barragán. Él era consultor de empresas, ya grande el señor, no sé cuántos, pero ya era grande. Y me encantaba porque estaba en el escritorio y se paraba junto a él y nunca escribió en el pizarrón, nunca. Y se la pasaba hable de cómo daba consultoría a una empresa, luego a otra, así. Y me gustaba porque llevaba un saco también bien vestido, pues en esa época traje, ¿no? Entonces llevaba sus Raleigh aquí. Entonces se podía fumar en el salón, sacaba su Raleigh. ¿Qué tiempos aquellos? Sí, y empezaba a fumar, ¿no? Creo que llevaba un cenicero, no me acuerdo. Y hable, y no se fijaba si le poníamos atención o no. Y realmente poníamos atención los que queríamos, ¿no? Y había unas amigas hablando y las callábamos, porque era muy interesante escucharlo. Entonces hablaba, terminaba su cigarro Raleigh y sacaba un mentolado Raleigh. ¡Órale! Después del normal se fumaba el mentolado. Y con eso daba su clase. Eran 2 cigarros. Su clase eran 2 cigarros. Y hable. Y me encantaba. Yo, cuando escuché de mercadotecnia y de investigación cualitativa, lo escuché por él y dije, yo quiero mercadotecnia cualitativa. Entonces, fue un modelo, ¿no? Para mí sus clases fueron magníficas. Y luego era en los polos, porque era él y había un jovencito, Memo Ciprés, que daba mercadotecnia. Y por él, a mis 18 años, más o menos, empecé a leer, no antes. Él nos hablaba en una clase de mercadotecnia, no sé por qué, de Caballo de Troya, el libro de Juan José Benítez. Nos lo contó tan bonito que llegué con mi tío Pedro y dije, oye, fíjate que me hablaron de esto. Pues yo lo tengo. Y era un libro así, mano, de 200 y pico de hojas. Y fue el primer libro que leí completito. Gracias a Memo. Ni el Memín le di Y el libro vaquero. Y Capulinita. Y entonces por él fue que yo di clases, porque él fue el que nos dijo lo que les mencioné hace rato, ¿no? Memo Ciprés, que siguió en la universidad, no sé si sigue en la UNIVA, pero él fue el que me marcó mucho en cuanto a ser una persona culta, ¿no? Bueno, me considero oculto, pues me falta todavía mucho, pero por él dejé de ser el montón promedio, ¿no? el universitario que iba a divertirse, nada más. Pero como que ya me convertí en un universitario con ganas de saber más por él. Y ya nada más rápido, el maestro en prepa, en segundo de prepa, un maestro que me hizo amar las matemáticas, el maestro Rafael, nos las daba tan bonito, no, ustedes no lo conocían porque era de la tarde, pero tan bonito, nos explicó cómo una hormiga en el símbolo del infinito daba, y otra hormiga y nunca se iban a encontrar, ¿no? Ah, caray. Y con él aprendí matemáticas. Si no, y me gustó la física después y todo eso, pero gracias a ese maestro. Pero si no, no me hubiera gustado. Entonces son los maestros que a mí me... Afortunadamente tenemos más Sí, suerte, sí, ¿no? Sí, lo que no tenemos es tiempo para hablar de todos ellos, ¿no? Sí, yo siempre hice cuates con mis profes, siempre. Y como me los encontraba en el pasillo, jugando básquetbol también, como que yo los usaba como maestro particular. Oiga, profe, usted dijo esto, a ver, platícame más. Entonces como que tuve clases privadas, ¿sí? Para afinar esos conceptos que a mí me quedaban un poquito más, ¿sí? Entonces con muchos profesores... No, yo no era cuate de los profesores. Muchos. Yo también tuve clases privadas, pero porque nunca pasé química. Yo estuve... Clases particulares. Clases particulares, tuve como 10 maestros particulares. Ajá. Y nunca pasé química. Nunca. Y eran buenos maestros, pero no, la química no.
no se me dio. No sé. Pero, a ver, entonces, yo les voy a platicar de una enseñanza que me dio un maestro que se me hacía muy bueno, pero que siempre se me quedó muy grabado. No sé si se acuerdan del maestro de física, del laboratorio de física de la prepa. No me acuerdo si era, no me acuerdo su nombre, era un chaparrito, morenito, muy chistoso. Pero bueno, el laboratorio de física, Sí, una cosa así. bueno, ahorita me acuerdo. Entonces nos dijo, ¿cómo pueden medir una gota de aceite? Pues ni idea, ¿no? O sea, ¿cómo mides una gota? Dijimos, no, pues se puede por pesar, ¿no? Se puede, ¿te quieres atravesar a ti? Sí. Ay, perdónenme. Es Perdónenme. ¿Cómo se llaman? No sé, No no sé. sé de utilería, ¿verdad? Perdónenme la vida. De inutilería. Perdón. Por eso no las contratan, ¿verdad? Ay, perdónenme. ¿Quieres trabajar en qué no Starbucks o qué trabajar? Que no ¿Podemos lleguen seguir? ¿Crees que podamos continuar? Sí. Gracias. ¿Ya? Ay, Gracias. ya. Déjalo. Entonces, la gota de aceite, tenemos que medirla. Pues, ¿cómo? Dijimos, no, pues la podemos calcular cuántos mililitros, a lo mejor pesar, Ajá. pero medir la longitud ¿El diámetro? o el diámetro Ajá. o el radio, no teníamos idea. A ver, piensen, nos trajo así todas las 2 horas y no encontramos. Y entonces llegó muy MacGyver, y entonces llegó con un bol de agua, o sea, Ajá. lleno de agua, y entonces dice, a ver, tráete los borradores, porque ya era con gis. Ajá. Y entonces con los borradores le hace así, y todo el polvito cayó en el agua. Y entonces con un gotero le echas la gota de aceite y ¡pum! Se abre Ajá. lo del polvito de gis. Ajá. Ahora mírala. Yo me quedé de a 6 porque era muy MacGyver eso. Y ya pudimos medir el diámetro de la gota de aceite. ¡Ah, qué bonito! Yo lo recuerdo desde segundo de prepa, creo, Ajá. esa lección de ese maestro. Y por eso se me hacía un maestro Muy brillante. vivencial. Muy Muy brillante. vivencial. Muy bien, exactamente. No, sí, porque ya me. Sí. Bueno, Ajá. entonces esa fue la enseñanza que más me quedó de un maestro. ¿Ustedes tienen alguna enseñanza así? Yo en el internado tuve que aprender ya en la parte clínica con paciente, o sea, si le haces esto, lo que le va a pasar, y que tuviste que estudiar para comprender por qué, Ok. ¿sí? Pero pues es en vivo y con lo que sabes o lo que no sabes, Ujú. y pues es una vivencia constante. Ahora, Porque como alumno aprendes, o sea, te puedes meter a un cadáver, hacer disección. Sí es vivencial porque lo comprendes de acuerdo a lo estudiado, pero un paciente es lo que verdaderamente te deja el conocimiento. Por ejemplo, vivencial, yo vi una cosa que se llama síndrome de Fournier, que nunca en la vida se te va a olvidar. Ujú. ¿Sí? Hay 1000 patologías, hay 1000 enfermedades, pero para mí en esa época como estudiante de medicina, que a mí es al que le hablaba, porque yo no tengo problemas con los malos olores, ujú. me decía, entras cajica y limpiábamos al paciente por el problema infeccioso que tenía y nos conectábamos, él se conectaba por fémur, entraba porque estaba todo ya necrosado, ¿sí? Sin tejido, y metía la mano por el hueco pélvico y yo entraba por la cavidad abdominal y nos dábamos la mano. Así de impactante y el paciente vivo. ¿Sí? O sea, si no aprendes es porque de Sí. veras que eres, ¿no? Pero en la medicina es diferente en el sentido vivencial de lo que tú estudiaste, que supones que es, más al paciente, porque el paciente te va a dar lo del libro, pero siempre con una forma de acuerdo a la necesidad del paciente. Ujú. Y eso es lo bonito. Pues a mí un maestro así que me dejó algo, pero ya en foto, ya como a los 20 años, yo no había entendido cómo usar el flash para combinarlo con luz de sol. Y pues no había YouTube, no había internet, o sea, era leer, Ajá. pero esos libros o no tocaban el tema, o una explicación muy confusa, muy alta para mí en esos días, ¿no?
Entonces él llegó y y como yo soy muy preguntón, ¿y cómo esto? Y esto, y esto, y esto. Él fue igual con una cuestión práctica, vivencial, lo que decías. Fue el que me enseñó después de un año que yo venía macheteando cómo es el flash, llegó. Y afortunadamente, después de, yo creo que unos 15 años, yo di un curso junto con él. Órale, qué maestro. Nos, pues estuvimos los dos, platicamos delante de 50 fotógrafos también, y él y yo estuvimos en el mismo escenario compartiendo tips, y tuve pues chance de decirle, oye Rafa, gracias a ti, hace tantos años entendí lo que es el plan. Es que fue padrísimo. Nos podemos enfocar en este momento en eso. ¿Qué maestros, con qué, no maestros ya, sino gente de trabajo, nosotros pudimos empatar bien para hacer actividades? ¿Sí? Me refiero a que tú pudiste con tu maestro hablar el mismo idioma. Sí. Yo pude, con un jefe que tuve, que me enseñó a saber manejar al público, a la gente. ¿Sí? Me enseñó a jugar al policía bueno y al policía malo. ¿Sí? Me enseñó a jugar a que tú eres el que le va a echar pleito a los proveedores, y yo como tu director voy a hacer que se queden, pero a menor precio, porque tú ya te enojaste, porque tú dijiste que no servía su producto. Y en cambio, cuando pacientes que no pagaban en el hospital, él era el que se portaba, que ya no los aguantaba, que ya no quería darles ningún servicio, se iba gritando, y yo me quedaba y les decía, a ver, ¿qué le falta? ¿Qué necesita? Esto, pero paga, yo le hago esto gratis y vamos. Y esa vivencia ya como trabajador es totalmente diferente, ser mancuerno. Sí. Y que a mí me enseñaron a jugar desde el punto de vista administrativo, a ser bueno, a ser malo, a ser regular, a ser el tonto, a ser el que no entiendes y que desesperes al jefe. Un viejo que no voy a hablar de él, pero que era un super jefe a nivel estado, que a fuerza quería mi cargo, y jugué al tonto. Dame tu puesto. No le entiendo a qué se refiere. Sí, mira, se lo voy a dar a mi sobrino. No, es que es mi puesto. Sí, dámelo, firma. Es que no le entiendo. Y así lo traje como 15 minutos. Me dijo, ¿eres tonto o qué? Pues es que usted nos explica. Vete, salte de la oficina, vámonos. Pero yo tuve buenos maestros de trabajo. ¿Sí? Bueno, es que muy también bueno. cuando trabajas también pues continúas con el aprendizaje. Sí. ¿Sí? Y pues enfrentándote, y de repente con los maestros a decirles, no, estás mal, o esto se va a hacer así. Y llega un momento en que estás al tú por el tú. ¿Sí? Aunque yo he tenido la suerte de que la vida me ha hecho esto, entonces el que era mi jefe, en un momento dado yo me convertí en su jefe. ¿Sí? Y no me quedaba de otra más que decirle, pues, ¿sabes qué? No puedes. ¿Sí? Y por ejemplo, tengo un maestro que es de salud pública también de la maestría, mi maestro Luz Uriaga. Siempre le tuve un respeto exagerado hasta el día de hoy. Yo lo quiero mucho al maestro Luz Uriaga, sabe un montón de estadística, condenado. Y pues era mi maestro, entro a la universidad y yo me convierto en su jefe. Entonces llega el maestro Luz Uriaga y me tiene que decir qué hacer. Cuando, como cangrejo, que yo fui su maestro, yo le enseñé, y por alguna forma está aquí conmigo, está acá, yo le tengo que explicar. Entonces, de todos, y lo digo públicamente porque yo lo quiero mucho, lo insisto, un día se enojó conmigo, me gritó, enojadísimo, por algo que dije, lo tienes que hacer. No te estoy preguntando si puedes o no puedes. Tu trabajo es hacer esto, Jesús. ¿Sí? Se enojó, se levantó. Dije, puta, yo no puedo hacer enojar a mi maestro. ¿Sí? Y es tan inteligente. O sea, es donde tú sabes quiénes son los leones. Que al día siguiente regresó y me dijo, mira, aquí está lo que tú me pediste.
Jesús, muchas gracias. ¿Sí? Y ese tipo de situaciones sí te cambian, sí te transforman y sí te obligan a que seas muy respetuoso de tus maestros, a que entiendas la postura que ellos dan como maestros, cómo se convierten en jefes, lo que te enseñan, pero que al final de cuentas tú puedes llegar a ser el jefe de ese camino, ¿sí? Y del que sea, y que no queda de otra más. Pero gracias a ellos, puedes ser, exacto. O sea, gracias a Jesús, lo que le correspondió enseñarme, yo soy el asesor. Exacto. ¿Sí? Me tocó ser su jefe. Ahorita somos pares otra vez. Sí, yo me cambié de área y somos pares. Y cuando Jesús habla, para mí todo el respeto. Fíjate que hay algo muy padre, porque en nuestra época el maestro era una figura de autoridad. Sí. ¿No? Y es tanto lo que representó para nosotros esa imagen, no autoritaria, esa imagen de autoridad. Y de respeto, también, ¿no? de líder y respeto, que como tú dices ahorita, ya no es mi maestro, somos pares. Pero esa figura de autoridad quedó en ti, ¿no? Sigue siendo es tu maestro, pues. Por el que yo soy salomista, que también es el maestro Jorge Manuel Ramírez, es doctor y muchas cosas. Sabe un montón. Yo quería ser como él cuando trabajábamos en la Secretaría de Salud, ¿sí? Pero tengo suerte de que él podamos ser pares un poquito en la universidad, ¿sí? Sin embargo, nunca jamás yo me he sentido a su nivel, jamás lo voy a llegar, ¿sí? Pero le tengo tanta consideración, tanto aprecio, que yo creo que hasta le he de caer mal, porque cuando lo veo y está mi hija, por soy maestro de la pública, ¿sí? Y siempre lo he dicho, ¿sí? O sea, tuve suerte de que haya yo encontrado a mis maestros en el camino de mi vida, o doctores, ¿sí? Que son la máxima autoridad en el hospital, y llega el cajica de director, ¿sí? Entonces, pues eres un hombre de 50, 60 años, con toda la autoridad en el hospital, que tú sabes más que cualquiera de este hospital, pero ¿qué crees? Entrégame el reporte, ¿sí? Y lo que él me diga, yo lo apoyo, ¿sí? Y yo no le estoy exigiendo nada, pero cuando yo lo necesito, y me lo retribuye. Pero es eso lo que decía Silvio también, de que mis maestros de fotografía, que son personas ya mayores, mucho más que yo, porque yo empecé en la fotografía a los 18 años, ya no pues, se modernizaron precisamente por su edad o por la época que les tocó vivir, y que ya hoy día somos par, y que yo no que los haya superado, sino que yo sí me pude estar un poquito más actualizado, pues a la moda, a la vanguardia, ¿no? Pero hasta la fecha les digo maestro, pero por ese cariño, por ese respeto, porque te formaron, y porque en el tiempo que yo pues empecé con esto me compartieron pues lo que sabían, ¿no? Entonces es ese cariño, ¿no? Pero te voy a decir algo, y no te hago coba, pero al momento en que llegó un punto, tú competiste con los grandes de Puebla, ¿sí? Porque entonces mis referentes. Eran tus referentes, y probablemente en algo los tienes superados, ¿sí? Ellos pueden tener el nombre fotográfico, ¿no? De la marca fotográfica, ¿sí? Pero yo creo que lo que tú dices, eran personas que te vieron o que nos vieron desarrollarnos, ¿sí? Y llegó un momento en que nos hicimos iguales, ¿sí? Y no soy más que tú, jamás, no. Jamás voy a ser más que tú, porque tú eres el señor fotografía, ¿sí? Yo tengo mi expertise. Exacto. Sin embargo, estoy a tu par. Y eso es lo que de alguna forma... Y es una forma indirecta de agradecerles. De que porque, o sea, yo estoy a tu par, pero porque tú me enseñaste, porque tuviste el tiempo de enseñarme, yo decidí aprender de ti, y ahora estoy a tu par. Pero yo soy el cúmulo de ti y de otros más como tú. Sí, yo soy la respuesta, el resultado de lo que tú me enseñaste. Me decía un cuate hace muchos años, oye,
pero es que tú le debes mucho a muchos fotógrafos. Y le dije, no, yo les agradezco, porque de verles, pues ellos me pudieron haber compartido su conocimiento, pero si yo no hubiera querido, pues no hubiera hecho nada. Claro. Sino que les agradezco precisamente con ese respeto, con ese reconocimiento de lo que marcaron en mí, ¿sí? Hace muchos años, y que aún muchas de las cosas que yo hago, ¿sí? Tomo como referencia lo que ellos compartieron en ese momento conmigo. Y yo Por favor. les comparto nada más. A mí como maestro, ya ven que yo jugué béisbol, un maestro fue uno de mis managers, fueron mis maestros, ¿no? Porque yo estaba en la liga infantil, tenía 11 años, ¿no? Y eran mis maestros además, ¿no? Y aparte me manejaban en el equipo. Y una vez salimos para batear, porque ya habíamos hecho la defensa, llegamos, y siempre nuestra obligación era preguntar a quién le toca batear, ¿no? Por ver si no me tocaba a mí. Y pregunto, ¿a quién le toca batear? Me dicen, al tal bat. Y ya, pues bueno. Entonces me compro, pido uno de esos bolis salados, ¿no? Ahí estoy, con mi boli, una bat. Entonces, y dicen, quinto bat. Y yo, quinto bat. Era Quinto bat, demonio, oyes. Y me toca a mí, y así, tenme el boli y me pongo el casco. Y mi manager, el señor Lagunes, se enoja, o sea que no estoy atento, eran muy estrictos con nosotros, súper estrictos, Disciplinados. y llego y me pongo el casco, ya no me da tiempo de ponerme las guanteletas, y hablo, y me paro, y entonces estoy esperando a que me den la señal, ¿no? Y veo a mi manager, y mi manager así, enojado, y yo, ¿cuál es la señal? Y no me dice cuál. Dije, pues bueno, pues entonces siempre debes esperar el primer lanzamiento, el primer strike, ¿no? Entonces, strike. Y volteo a ver a mi manager y así lo veo, pero boca abajo, viendo hacia el piso y así, ¿no? Y yo, otras, no, si está enojado. Ni siquiera sabía quién estaba en base. No, yo era el que iba a batear primero. Estaba así. Y entonces me pasan una bola alta y me la cantan strike, ¿no? Y yo me enojo con el umpire, ¿cómo ven el strike? Y volteo a ver a mi manager y no me ve. Y me pasan una bola baja, que obviamente la dejé porque no era pateable. Y me cantan strike y me ponchan. Y yo salgo enojado porque me habían ponchado injustamente. Ya llego y se acerca mi manager y me dice, no estuviste atento, Israel. Y yo, pero es que pregunté, eran excusas. No estuviste atento. Y yo le dije al umpire que te ponchara. ¡Wow! O sea, sí. Dice, cuando ya después me explicó que habló mientras yo me estaba preparando, le dijo a la umpire, cántaselas. Y que me ponchan. A mis 11 años. Qué buena lección, No, hombre, o sea, no la olvido por eso. Y entonces yo estoy agradecido con el señor Lagunes por haberme dado esa lección de atención. O sea, no puede estar pajareando. Y a tus 11 años. A mis 11 años. No puede estar pajareando, tienes que estar atento a lo que sigue, pues. El béisbol es así. Ya ibas por el tercer bol y si no bateabas, cabrón. No manches. Y luego, y ya lo último, que me gustó mucho, en un evento de mentes creativas que hubo hace 2 años, vino Adal Ramones y no sé cuánto. Hubo un evento muy padre, donde yo hice un reconocimiento para el señor Kazuga de Yakult. Ah, sí, me acuerdo. Sí. Y entonces me toca ver a Yokoi Kenji, que lo sigo en YouTube, y para mí es mi rockstar, es un conferencista, no sé si lo conozcas, sí. Y me toca verlo ahí, y me toca ir, y tengo una foto con él, ¿no? Y yo encantado con este cuadro. Pero entonces me dicen, tú da el reconocimiento al señor Kazuga, y ya, ¿no? Pues bueno. Entonces estoy esperando ahí con el reconocimiento, y tras bambalinas, tras las piernas del teatro, ya hablan del señor Kenji, del señor Kazuga, y luego pone ahí mi foto y yo me veo en grande, ¿no? Que Israel le va a dar el reconocimiento, no sé qué. Y bueno, entonces, pero como el señor Kazuga no podía caminar muy bien, su hijo, Alejandro, lo iba a llevar, lo iba a acompañar, y veo, estoy así, y me volteo, y Kenji atrás de mí, muy así, ya me cayeron los pantalones, y entonces pasamos, ¿no? Pasan y Alejandro va con el señor Kazuga de un brazo y Kenji va del otro lado, ¿no? Y yo paso con el reconocimiento así y me dicen, ahora explícale al señor Kazuga lo que significa.
En japonés. Déjame tomar un Yakult primero. Y entonces le explico ante Para la diarrea que le dio. ante toda la audiencia, y se me hizo algo espectacular compartir el escenario con Kenji. Porque era, digo, él dio su conferencia, yo nada más expliqué, nada más, pero era el gran escenario donde estuvo Adal Ramones, Alex Sintek, otras personas, y Kenji, ¿no? Mi rockstar. Y Kenji atrás de mí. Y Kenji poniéndome atención de lo que yo estaba explicando. Entonces eso me hizo muy grande, pues, ¿no? Estar a la par, por lo menos en ese lugar, con Kenji. Es que, así, tu rockstar Kenji, mi rockstar el maestro Ramírez, ¿sí? Mi rockstar, mi profe de Flash. Exactamente. Entonces, afortunadamente, yo creo que en este momento esto se obvia, ¿sí? Y lo que podemos decir es que otra vez somos lo que somos, gracias a esos maestros buenos, excelentes y malos que nos enseñaron algo, ¿sí? Que al final sí aprendimos y que generamos. De alguna forma yo sé que soy yo porque mi padre, no tanto como que me reconozca, pero que se sienta contento de lo que soy, ¿sí? Mi padre como el maestro de medicina, ¿no? Mi hermano que operamos hace 8 días a una señora que estuvo rudísima la cirugía, y hoy me habla y con la seguridad de decirme, oye, ¿revisaste esto? Sí, hice esto. Ah, ok, porque voy a hacer esto, ok, ¿sí? Y entonces que mi maestro me permita saber que confía en mí por lo que a mí me correspondió hacer, ¿sí? Lo mismo en la escuela, el maestro que está dando la clase, con la técnica que nosotros hagamos, ¿sí? Con la que desarrollemos muy light, muy ayuda a los alumnos, muy muy estrictos, ¿sí? O muy que me desesperan, finalmente nosotros somos ese reflejo de lo adquirido, ¿sí? Ahora, ¿ustedes consideran, ya para ir más o menos cerrando esto, consideran que lo que son como la manera en que actúan como maestros sí se ve reflejada, están reflejando mucho de lo que aprendieron con sus maestros o emulan a sus maestros? No, yo creo que soy muy payaso a veces, porque mi clase, desafortunadamente, la salud pública sigue siendo para los estudiantes un relleno de la medicina. Todavía no han entendido o nosotros no hemos tenido la capacidad para demostrarles la importancia que tiene el conocimiento del bosque en la salud, y no el árbol que es el paciente, sino todo el enfoque. Y yo trato de que mis clases sean lo más amenas posible, pensando que ellos tienen que sentir esa emoción que adquieres al poder hablar de un problema de salud tan simple como educar a la población. Tan simple, entre comillas, ¿no? Pero que ellos lo ven como que yo lo que quiero es operar y estar operando a corazón abierto y encontrar una enzima que los cure. Sí, no, yo ya lo tengo todo listo. Nada más que lo que tengo a mi alrededor es lo que a mí me emociona para poderlo llevar a cabo con mi gente, con mi paciente, con mi grupo, con la sociedad, con la familia. Y eso es lo que mi forma de ser como maestro. Antes sí llegaba yo de corbata, después dije, es que esto no es Francisco Cajica, ¿sí? Francisco Cajica es el tipo de jeans y de pantaloncito kaki, camisita mal puesta, ¿sí? No, soy de otra forma, ¿sí? Entonces mi identidad está reflejada en cómo me expreso. O sea, yo lo hemos visto en este programa, decimos dichos, hacemos chistes, nos burlamos de la situación, y mi forma de trabajar es burlona, es chistosa, o chistes personales que solo yo me río y los demás se quedan como, ¿qué le pasa? ¿Sí? Y yo me siento muy alivianado para expresarlo, porque a mí me cuesta mucho trabajo. Entonces yo creo que ahí, como mis maestros, no emulo a ninguno emulo. Yo a muchos, porque como les decía, yo tengo muchos profesores en distintas épocas de mi vida, pero yo creo que coincidieron todos, o han coincidido, una en forjarme como que la confianza en mí, y que yo desarrolle ese conocimiento a través de mis propios
medios, que eso es lo que yo hago hoy día. Ajá. Entonces tomo el de historia, del de lectura, de los de foto, ¿sí? Y hago ahí un mix de lo que me compartieron ellos, pero siempre con la filosofía de no robarles la experiencia a los chavos de que pues cometan un error, que lo corrijan, que ese es el tema, y eso yo creo que lo consolidé más cuando mis hijos estudiaron en este Montessori, Uh-huh. que esa filosofía Montessori es déjalo, que descubra, que comete el error, ¿sí? Y que viva esa experiencia, Ya. ¿sí? Porque si no, pues los hacemos inútiles, o eso es lo que yo pienso, ¿no? ¿Sí? O sea, déjalo, tú ya compartiste el ABC, pero entre el ABC hay errores, hay experiencias, hay vivencias, y que al final yo creo que eso nunca se te va a pasar, ¿sí? Porque ya lo viviste. Sí. ¿Sí? O sea, no lo leíste y a ver si me acuerdo del paso 1, 2 y 3, no. Viví, erré, corregí. Rápido. Sí. El día que yo hice mi examen para la maestría, yo lo hice por oposición, dije, yo hago tesis, yo pregúntenme. Y que voy, y mi maestro Abel, el que les platiqué, fue mi sinodal. Entonces me hablan de Seguro Popular, en esa época yo sabía de todo eso, porque estaba en el gobierno trabajando. Entonces agarré, bueno, en el pizarrón empecé a escribir, expliqué, me sacaron, deliberaron, o sea, nos echamos como unas 2 horas y media porque estuvo muy interesante lo que hablé y lo que platicamos. Y acabamos y el maestro Abel me dijo, pues sí, todo muy bien, nada más que usted en este momento, desde que entró hace 2 años, es un maestro de salud pública. Esos garabatos no son de un maestro de salud pública. Sí, maestro. Dijo, es la última vez que yo se lo digo porque usted es un maestro. ¿Sí? Y usted tiene que demostrar, aún con lo que escribe, que lo sabe hacer. O sea, te lo dijo porque estaban feos tus garabatos. Porque mis garabatos están feos, mis letras están feas. Letra de doctor, pues. Letra de doctor que, por ejemplo, hago el dibujo a medias, pero se entiende lo que estoy... adivinen. Se entiende lo que estoy explicando, se ok. comprende, sin embargo quedo con la letra media. ¿Sí? O sea, la trigonometría, lo que sigue. ¿Sí? Porque yo intento ser muy práctico escribiendo, ¿sí? Y no perder tiempo. Sin embargo, mi maestro me dijo, no, usted actúe como tal. O sea, que te la creyeras. Siéntete como tal. Ok. ¿Sí? Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo, pero lo intento, porque al final mis garabatos pues, son súper... Ahora se llaman mapas mentales. Ok, exactamente. Es que no había esa definición. No había antes eso. Yo no emulo a mis maestros porque para mí tienen un lugar especial. Sí. Entonces yo pude, o lo que quise fue hacer mi propio estilo. Exacto. Para dar una clase que tenga la firma de Israel. Ajá. Entonces fue mi clase. Si hay algún maestro que emulo, más bien la forma de enseñar es del profesor Miyagi. O sea, que enseñas con bonsáis y lijando los pisos y pintando. O sea, cuando vi ¡Bonsai! cuando vi Karate Kid y cuando vi cómo le enseñó Sí, karate, te lo juro. es razón. Te juro que así son mis clases, porque vi que este cuate aprendió karate de manera indirecta. Entonces, así hago mis clases. O sea, que aprendan trabajo en equipo sin que ellos sepan que están haciendo trabajo en equipo. Ajá, muy bien. Y al final les doy el trancazo y hacen esto, ¿no? Ajá. ¿No? Exacto. Entonces, mi filosofía de enseñanza es la del maestro Miyagi. Bendito sea Dios. No sea del profesor Girafal. No, sí, no, pero ese es el maestro, el único maestro que emulo, pues, en la manera de enseñar. No, En la estrategia. en la estrategia. En la estrategia. En la estrategia. Sí, porque te imaginé con tus chorcitos y tu gorrita de Mi señor bandita. Miyagi, sí, y no te vi. Atrapando moscas. Ok. Y entonces así es como cerramos. Sí. Digamos que hoy fue
el cómo aprendimos, ¿no? La enseñanza que tuvimos y cómo a lo mejor muchos de ustedes que nos están viendo pueden recordar, ¿no? Y a lo mejor podemos mover algo ahí para con los televidentes, y que vean que somos el resultado a ver si lo voy a poner así, somos el resultado del esfuerzo de muchas personas que decidieron volcar sus conocimientos y desarrollar nuestras habilidades en distintas cosas y que somos lo que somos gracias a ellos y a otro tipo de aprendizajes y enseñanzas, ¿no? Sí, Como ven. de acuerdo con eso. Entonces, valorar el esfuerzo de la gente que nos enseña. Sí, ¿no? darles ese lugar. Ese es el lugar. Que exacto. pocas veces se comenta de manera Abierta, ¿no? abierta y en un momento especial para ellos, ¿no? Incluso los malos maestros, Que tienen Sí, mucho... que también nos dieron enseñanza. O sea, lo que hayan hecho mal nos enseñó algo. O sea, yo jamás le voy a hacer... He tenido alumnos hijos de doctores que conozco, Ay, pensé que de hijos de la... ¿sí? No, y que me acuerdo de esa época, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a quitar el derecho al individuo? Porque no es nada que ver con su padre. Sí, ¿no? Y aunque su padre me caiga gordo o haya sido mi supercuate, ni siquiera menciona el nombre del doctor. Sí, ¿no? O sea, ya sé que eres hijo del doctor Carreto, ¿sí? Para mí eres Mauricio Carreto. Es Y un te trato individuo. igual, te manejo igual, y en ningún momento hago mención del familiar. Hasta el final, a una alumna que tuve, que ya, esta es tu calificación y todo, salúdame a tu papá, por favor. Ah, sí, lo conozco, claro que sí. Ujú. Y mi respeto, el tipo que he visto el currículum sin albur más grande es del papá de esta niña, ¿sí? Que nunca usé mi poder como maestro para aprovecharme de la situación o hacer alguna burla ni nada, o comentario, nada, siempre fue todo el respeto y hasta el final ya hice el comentario por el respeto que le tengo al doctor, ¿no? Oigan, ¿cómo ven? Yo creo que se quedó ahora nuestra parte de maestros, Ajá. ¿no? Lo tendremos que hablar. Sería bueno hacer una segunda parte, ¿no? Una segunda Ahora, parte de ese tema. porque ahora podemos hablar desde el punto de vista maestro, los alumnos, Ajá, cómo nos comportamos ya en forma con los alumnos y cuáles son las estrategias que ya ocupamos. exacto. De todo esto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ajustadas a esta época Sí. con lo que nosotros vivimos. Sí, Porque los retos de los maestros de antes son muy distintos a los retos que tenemos como maestros Claro, ahora, claro, claro. y más en esta época sí, que estamos detrás de una pantalla y que en lo personal yo les digo me costó un trabajo y gracias que me ayudaron cuando les platiqué que Ajá. oigan ayúdenme porque tengo que dar un curso en línea, no tengo idea de cómo voy a hacerlo y me sentía pero desesperado, frustrado, hasta deprimido, triste, porque me pegó mucho, Y muchísimo. inútil, ¿no? También porque no manejabas Me sacaron, esas herramientas. yo soy un profesor muy vivencial, y me pone atrás de una computadora, ¿y ahora cómo le hago? su mecha. ¿No? Sí. Entonces fue para mí un reto, y ahorita, y no nada más la tecnología, sino los alumnos ahora, son otra cosa distinta, Sí, que también son retos para los profesores Sí. en ese momento, ¿no? de acuerdo. Entonces, como ves, si dejamos pendiente un segundo capítulo, este es de los maestros, y el otro capítulo va a ser alumnos. Nosotros como maestros. Exacto, Cómo nos la comportamos perspectiva. y cómo la trabajamos y desarrollamos. Vale, me parece. Dale, pues Pues muy padre el tema de hoy. nos vemos, también se me hizo cortísimo. O sea, qué bueno, a mí siempre se me ha hecho larguísimo, pero bien. Gracias a todos.